Le doy la bienvenida entonces ahora como primer ministro del Perú a Gustavo Adrianzen y lo quiero aclarar, porque digo esta vez como primer ministro del Perú, porque ha estado conmigo muchas otras ocasiones como analista, lo conocemos, nos conocemos, tengo el agrado de conocerlo a través de diferentes entrevistas, pero hoy es la primera vez que estamos entonces ya en un contexto de gobierno y entrevista, no de análisis. Primer ministro, bienvenido y gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por la entrevista. Como siempre, un gusto saludarte. Un gusto saludarle a usted. Oiga, muy llamativo el que se haya otorgado la confianza en el medio, no solamente del tema de los Rolex, sino también en el tema de la investigación que se sigue por las muertes en las protestas, precisamente de 2000, de las protestas, sí, cuando Pedro Castillo, 2022. Me llama mucho la atención, pareciera que todo estaba en contra para obtener la confianza, sin embargo la obtiene. ¿A qué le atribuye esto usted? Fernando, yo considero que esto no es más que el resultado de la voluntad política y social que existe aquí en el Perú para que en adelante, frente a la crisis económica que vivimos el año 2023 y ante las nuevas expectativas que se nos muestran este año 2024, el Perú ha comprendido que el mensaje que tenemos que llevar es un mensaje de unión, que solamente juntos y actuando responsablemente vamos a poder salir a enfrentar los dos grandes retos que hoy día tenemos en el Perú, Fernando. El crecimiento económico por un lado y por otro lado la búsqueda o la recuperación de la seguridad ciudadana. En eso están enfrascadas las fuerzas políticas que ayer, ministro, de manera multipartidaria, ofrecieron respaldo al Premier. Oiga, ministro, ¿no será que lo que entienden es que todos juntos es la única forma que tienen de sobrevivir políticamente? ¿A qué me refiero? Usted sabe que la petición y la exigencia que hubo durante un tiempo fue que Dina Boluarte llamara o convocara elecciones y que se fueran todos, que se fuera el Congreso, o sea, que se fuera la Asamblea, que se fuera el gobierno y que hubiera nuevas elecciones. En este caso, pues si no sobrevive Dina Boluarte y se tiene que convocar elecciones, pues se tienen que ir. Si no le dan a usted el voto de confianza, pues quién sabe qué pase. Pero también además me llama la atención, no se puede malinterpretar como un intercambio, es decir, un día antes hay cambio de ministerios o de ministros y ministras, 6 entran, nuevos 6 salen y entonces después le dan a usted la confianza y yo digo, ¿no hay un intercambio ahí de intereses por los cuales se llega a este acuerdo? Fernando, no tendría por qué llamar la atención que las fuerzas políticas tengan que buscar consensos en favor de la gobernabilidad. Fíjate, Fernando, la presidenta Dina Boluarte no tiene una bancada oficial dentro del Parlamento, sin embargo, tiende puentes con las fuerzas democráticas, con las que quieren la estabilidad, con las que quieren la preservación del orden constitucional y de la democracia, para juntos poder llevar adelante una etapa nueva de gobierno, donde a mí se me reclamaba cuando hace un mes asumí el cargo, Fernando, no haber cambiado ministros, no tener un gabinete propio. Yo lo que respondí entonces fue que hubiese sido responsable de mi parte llegar de un año en la Organización de Estados Americanos a cambiar ministros que no conocía, que los iba a evaluar. Y el resultado de esa evaluación, Fernando, fue precisamente la remoción de 6 ministros, agradeciéndoles, por supuesto, a los salientes por su trabajo y designando 6 nuevos cuadros con los que nosotros vamos a emprender esta nueva etapa, te digo, en un marco de conciliación, en un marco de diálogo permanente y de apertura de un gobierno que quiere marchar junto con todas las sangres, lo dije yo ayer. ¿Cómo puede hablar, ministro, de un gobierno transparente cuando usted ni siquiera hace referencia al tema de los Rolex y de la investigación que hay en contra de la presidenta Dina Boluarte por este tema durante su alocución en el legislativo? ¿Cómo poder entender eso y por qué no habló del tema? Fernando, yo siempre que hemos tenido entrevistas
He respondido absolutamente todas sus preguntas porque he respondido siempre sobre cosas que sé o sobre cosas que me constan. Y en este tema en particular, el que se hable de los relojes, si son 1, 3, 12, 15, a mí no me consta, Fernando. Me preguntaron, y te lo digo con toda honestidad, me preguntaron si yo había visto los relojes, y yo les dije que no los había visto, que nunca los había visto. Entonces, me hablaron de una pulsera también, que lo vi en los medios, pero yo no lo he visto, a mí no me consta de su existencia. Y sí, Fernando, aunque para muchos parezca inverosímil, yo con la señora presidenta nunca hemos tratado este tema de manera personal y directa. Lo que he escuchado yo de estos asuntos fue lo que ella misma me dijo. Todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo. Yo no tengo por qué dudar que así sea, pero nunca me ha dado el detalle si son 1, 3, si existen al final los relojes. Yo no puedo, Fernando, faltar a la verdad y por eso es que no me refiero a ese tema. Por lo demás es un tema, Fernando, que está ahora en la Fiscalía y tiene el carácter reservado. Y es esa la razón por la que ella tampoco ha declarado, sino hasta el día de mañana que ha sido citada, donde responderá las preguntas que le formule la Fiscalía y esto, presumo yo, luego de conocidas esas respuestas, terminará finalmente. Fernando, yo me pregunto, y discúlpame que me tome esta licencia, en tu experiencia, que es vasta, no sé si alguna vez has visto una crisis de gobierno provocada por algo como esto. A mí me llama la atención, yo no recuerdo una situación siquiera parecida a esta. Sí lo he visto. Y sobremanera me preocupa porque sí lo he la visto. imagen A ver, Perú, no se acuerda. Fernando, en el exterior Pero espérame, se afecta no. mucho. No, ministro, pero sí lo he visto. A ver, dímelo. Ahí mismo en Dímelo. el Perú, a usted le tocó. ¿No se acuerda cuando estaban investigando a la esposa de Ollanta Humala? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda del escándalo porque sacaron a la procuradora que estaba investigando? ¿Sí se acuerda? ¿A usted le tocó eso? Yo me acuerdo que aquello tuvo que ver con unas agendas y allí se habló de unos chocolates Godiva, como, vamos, aquellos que uno compra en el supermercado en los Estados Unidos. Y se armó un escándalo. Digo, es muy de política peruana. Es lo que te quiero decir, Fernando, es que es muy de la política peruana. Y acá sí, seguramente. Pero Pues, yo me refería a si tú has visto esto en alguna otra pues latitud, sí, no. que en realidad no ocurre. Pues sí, no, por Ahora, ejemplo. Fernando, esto está en investigación. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, vamos a hablar, si quiere, de Lula da Silva, cuando le hicieron la investigación por Lavallato y las posesiones de ciertas propiedades. Pues es lo mismo. O sea, no importa si son chocolates, Rolex, Eran Cartier propiedades, o departamentos. claro que se sí. llama corrupción, se llama presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, no es un tema peruano, No. es un tema latinoamericano y es un problema de corrupción. Ok, sobre eso. Sobre eso puedo responder, Fernando, sobre el enriquecimiento o presunto enriquecimiento ilícito. Fernando, para que el presunto enriquecimiento ilícito se tenga que dar aquí en el Perú, significa que tú, abusando de la posición de poder desde tu cargo de gobierno, influyes sobre una persona para que te enriquezca indebidamente. Pero esa presunción tiene que haberse presentado por parte de la Fiscalía y no existe como tal. Es decir, siendo ella la presidenta de la República, para que se dé el enriquecimiento ilícito, ella tiene que haber hecho abuso de su cargo sobre otra persona, obligándola a enriquecerla. Ese supuesto ni siquiera lo ha esbozado la Fiscalía. Oiga. Uno. Fernando, dos. El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, yo lo cuestiono de manera muy directa, un minutito, porque, Fernando, en el año 2022, la Contraloría General de la República hizo un examen de control sobre los ingresos de la señora presidenta. Y en el año 22 no apareció ningún desbalance patrimonial dicho por la Contraloría General de la República. Ocurre que entre el 22 y el 24 se produce este enriquecimiento. Pregunto, ¿no estamos hablando de una persona que primero fue ministra, luego fue jefa de Estado, y no se podría entender que el incremento de su patrimonio está justificado así? Yo le decía hoy día más temprano, Fernando, yo acabo de llegar luego de estar un año como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Y te puedo asegurar que mi patrimonio también se ha incrementado. Sí, Premier, pero me extraña, digo, a ver, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero a ver, me extraña que no traiga todos los elementos a la mesa. Es una investigación y voy a hacer lo que se debe hacer con toda justicia. Se presume la inocencia. De entrada, se presume la inocencia.
vamos a decirlo así, y por eso es una investigación. Muy bien. Pero usted no me está hablando Muy bien. entonces de el gobernador de Ayacucho, de Wilfredo Oscorima. Ahora, Wilfredo Oscorima tiene un pasado, ¿de qué? De corrupción de funcionario público. Oscorima estuvo preso precisamente por eso, y ahora Oscorima aparece en la trama. Usted no le da cabida a lo que no quiere. Usted no me trajo el elemento de Oscorima. Esto es lo que estoy hablando con usted, que estaban esperando que usted hablara en la asamblea y no lo hizo. Qué bueno que lo está haciendo conmigo, pero allí está Oscorima. Oscorima con un pasado en el que el gobernador de Ayacucho ya tiene un antecedente de corrupción de funcionarios y presuntamente, todavía hay que demostrarlo y comprobarlo, pudiera haber sido el que le regaló un Rolex. Casualmente, hubo presupuesto para una obra que le faltaba plata al gobernador, y ahí está el video y ahí está la presidenta cuando le dice que va a tener la plata. Yo no estoy diciendo que sea culpable, pero todos estos elementos hay que traerlos a la mesa si queremos hablar del tema como usted me habla, y no lo trajo a la mesa. Muy bien. Fantástico, fantástico, fantástico. Te digo más, Fernando, se habló, y lo han dicho así los medios de comunicación, que se habría comprado un reloj el día de su cumpleaños y que presumiblemente habría sido obsequiado. Se tiene que declarar, se tiene que afirmar si así ocurrió y se tiene que probar. Mañana es el espacio, Fernando, para que ello ocurra. Se dijo también que se le habían destinado recursos del presupuesto público al gobierno regional de Ayacucho, donde Oscorima es el gobernador. Un monto de 100 millones de soles. Fernando, y aquello, sí, pues, puede ser una ingrata coincidencia, pero esos recursos venían de mucho tiempo atrás programándose. ¿Con qué finalidad? Fernando, este año 2024 se van a llevar a cabo los Juegos Bolivarianos, bicentenarios, porque celebramos los 200 años de la libertad de América. Y para eso se necesitan estos recursos. Y repito, esto ya estaba programado mucho tiempo atrás, Fernando. Y esos mismos recursos van a servir para los bolivarianos 2025. Sí, coincidencias, desafortunadas quizás en una circunstancia como esta, pero finalmente los documentos están allí y se puede comprobar que ese es el destino y no hay ningún otro. El gobernador de Ayacucho también, en una desgraciada coincidencia, Ha declarado. decidió guardar silencio, porque es su derecho. No, es su derecho, dijo, no, yo no hablo. Y es su derecho, es su derecho. Digo, en extraña coincidencia. ¿Quién sabe por qué, no? Digo yo, pues cuando uno no tiene nada que ver, pues habla y ya está. Extrañas coincidencias, don Gustavo Adriancén, primer ministro del Perú. Ministro, estuve ayer no, bueno, esta semana estuvo invitada una legisladora peruana. Quiero que usted escuche lo que dice para ver si tiene alguna respuesta para ella, ¿le parece? Así no soy yo. Y ya después yo le desarrollo un poquito más en el tema. Pero mire, escuche lo que me decía. Olvídese de los Rolex porque es parte de lo que hablaba ella, sino de la segunda parte, creo que es la más importante. Escuche usted y me dice qué piensa. Ya, vamos con el sonido. No olvidemos también que se han producido masacres, 49 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Dina Boluarte, producidas por agentes del Estado contra civiles desarmados. Entonces, esta presidenta tiene no solamente la carga pesada de un Rolex en la muñeca, sino tiene en la espalda 49 ejecuciones extrajudiciales en protestas sociales que muy bien se hubieran podido enfrentar de una manera democrática. En una democracia, cuando alguien protesta, se le detiene, se le procesa y se le sentencia en el caso que sean hallados culpables. Pero no se mata a la gente en democracia. Susel Paredes, de Cambio Democrático, me decía eso esta semana, primer ministro, y usted pues no sé si en una confusión o en un momento de mal tino, está en video gritando ahí en la CIDH, ellos son los violentos, ¿no? ¿Qué me dice de eso? Fernando, quisiera por favor que me permitas describir los sucesos tal como ocurrieron, porque eso no se sabe y lamentablemente cuando se edita solamente un segmento se puede inducir al error.
Fernando, en primer lugar, con relación a la primera parte de los comentarios de la congresista Paredes, quiero decir que el 28 de julio pasado, con motivo del mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la señora presidenta Dina Boluarte pidió perdón a las víctimas y a los deudos de aquellos lamentables sucesos que a todos nos duelen, Fernando, absolutamente a todos. Muertes que no se han debido producir de conciudadanos que lamentablemente hoy día ya no están con nosotros. Fernando, fueron en diciembre del 22 y en enero del 23 protestas violentas que significaron la pretendida toma de 5 aeropuertos en las mismas fechas, que significaron la quema de instituciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de comisarías, bloqueo de carreteras. Tenían al Perú, Fernando, en jaque. ¿Y quiénes lo tenían? Los que apoyaban al golpista Castillo, aquel que el día 7 de diciembre del año 2022 pretendió quebrantar el orden constitucional y dejarnos a todos los peruanos sin democracia. Fueron los violentos los que querían el statu quo, los que precisamente estaban persiguiendo el apoyo de estas organizaciones criminales, los que querían finalmente causar el caos y evitar que la sucesión constitucional en favor de la presidenta Dina Boluarte se produzca. Hechos lamentables, Fernando, que están siendo investigados y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado ya investigaciones a este respecto y que aquí, Fernando, en sede nacional, también están siendo objeto de investigación. Serán las autoridades quienes determinen las responsabilidades, pero quiero decir, Fernando, algo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe, dijo que se trataban de hechos aislados y que la protesta violenta no está cubierta por ningún tipo de derecho y que, al contrario, resultan inadmisibles. A partir de aquello, Fernando, si me permites, me refiero a la segunda parte de los hechos. Fernando, te decía que lo estaban editando porque sí ponen unas expresiones mías de las que seguramente hoy día puedo sentirme apenado, ¿no? Y cuando no, podría hasta retirarlas. Pero mira, Fernando, yo fui objeto allí de agresiones no solamente verbales, sino de agresiones físicas que no se consignan en esas imágenes. La persona en cuestión lanzó contra quienes estábamos en la mesa de la delegación peruana un objeto que provocó que se nos vengan los vasos encima. Esa misma persona, Fernando, fue la que agredió verbalmente en Nueva York a la señora presidenta. Y quiero decir algo, Fernando, esa persona no es ni familiar ni tiene ninguna víctima entre aquellos que padecieron lamentablemente en las protestas del 22 y el 23. Hay cosas que no se dicen, Fernando, y que deben quedar absolutamente claras. Y sí, con relación a las investigaciones, estas continuarán. La propia presidenta Dina Boluarte ha ido a dar sus declaraciones ante el Ministerio Público y ha ofrecido, como lo está haciendo ahora en el caso de Rolex, también su colaboración plena y total, porque ella es la primera que desea que estos hechos se esclarezcan. Por lo demás, el Estado peruano, Fernando, ha venido contribuyendo de manera sustancial y significativa, tanto con las personas que fueron heridas como con los deudos de aquellos que fallecieron. Y entre los fallecidos, Fernando, no podemos olvidar también al suboficial Songo de la policía y a 6 miembros del ejército peruano, también fallecidos ahí, y decenas de heridos de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. Pues ahí lo tienen, señores congresistas. Estamos hablando de todo lo que hubiesen querido hablar o escuchar ahí con el primer ministro. Por lo que yo veo, pues no tiene problema de hablarlo. Aquí lo está hablando. A lo mejor hace falta que le pregunten lo correcto. Digo yo, porque aquí lo está hablando conmigo Gustavo Adriancén. Que conste, ministro, que ahora sí le di el tiempo que necesitó para extenderse su respuesta, después, para que no me diga nada después.